Vale, vamos a hablar de las etapas de la ciencia ficción. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. 6 etapas de la ciencia ficción. La primera de ellas es las revistas pulp, que iban publicando un poquito ahí cosillas. Pero después de eso llegó lo que era la edad de oro de la ciencia ficción, que va desde 1938 hasta 1950. Aquí salieron... En esta edad de oro se consagraron autores tales como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke y Robert A. Heinlein. Es en este momento cuando la ciencia ficción empieza a ganar estatus como género literario. Hasta ahora pues iba un poco así. Lo típico cuando salen géneros no se les toma en serio, y aquí pues los autores empezaron a tomárselo, a escribir novelas mucho más con un contenido más filosófico, más interior, más duro, y se empezó a consagrar el término y a coger un poco más de prestigio. Digamos que ha sido después de la Segunda Guerra Mundial, es una transición en el género y empiezan los cuentos a ser desplazados por novelas, empiezan a escribir novelas, relatos mucho más largos, más con argumentos más complejos. Después de la Guerra Mundial como que había habido muchos avances científicos y entonces daba pie a imaginar qué es lo que podía llegar a ser, porque hubo un cambio científico bastante alto y daba de si hemos desarrollado en tan poco tiempo esto, si seguimos a este ritmo, qué es lo que podemos llegar a hacer. Después de esta época empieza la Edad de Plata. La Edad de Plata va desde 1951 hasta 1965. Y aunque está fuera de esta época, de hecho, por estas fechas debería estar en la Edad de Oro, aquí en esta época es un libro que ni el editor, ni el escritor, ni nadie había catalogado como ciencia ficción, pero hoy lo vemos como uno de los grandes, que es 1984. Aunque veo que se publicó en 1948 y entonces debería estar en la Edad de Oro, pero tardaría en llegar a lo que es el impacto social. En esta época, en el periodo de los 50, tenemos a autores como, ya teníamos a Robert Heinlein y Asimov, tenemos a Clifford Decimal, Arthur C. Clarke de nuevo, Paul Anderson, Philip K. Dick, Ray Bradbury, Frank Herbert, Stanislaw Lem, entre otros. Estos son bastante importantes. En esta época, pues tenemos obras que son como los clásicos de la ciencia ficción, tales como Las Crónicas Marcianas o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Mercaderes del Espacio de Paul Ehrlich, M. Kornbluth, es que no sé, Más que humano de Theodore Sturgeon, sin olvidar, El final de la unidad de Asimov, y Lotería Solar o El hombre en el castillo de Philip K. Dick. Como veis aquí, en esta época se trataron sobre todo las distopías, ¿vale? O sea, tenemos 1984, ya tenemos Fahrenheit, El hombre del castillo, que es una ucronía, pero digamos que en la Edad de Plata fue donde las distopías empezaron también a crecer. Pero eso es algo que hablaremos en otro vídeo. En esta época también se empiezan a otorgar los premios Hugo. Ya después del auge de toda la ciencia ficción, decidieron crear los premios Hugo para saber cuáles fueron estos mejores. Y la última obra importante de este periodo, aunque ya está en el último año, es Dune de Frank Herbert, publicada en 1965. Ya hemos pasado la Edad de Oro, la Edad de Plata y llega la nueva ola de ciencia ficción que va desde 1965 hasta 1972. En esta nueva ola lo que hacen es una experimentación del género. Siempre el género había estado... Digamos que el género hasta el momento había estado como muy ligado a lo que eran los viajes en el espacio, la conquista espacial, los robots, todas esas cosas, y empezaron ya a cambiar y a experimentar nuevas cosas, aunque teníamos las distopías en el anterior periodo. En este empieza más a experimentarse lo que era sobre desarrollo social, no tener que irte al espacio, sino cosas que podrían pasar en la Tierra, como pues el mundo interior, relativización de valores morales, conciencia humana. Entonces, aquí, autores que tenemos más importantes son Samuel Ray Delany, Judith Merril, Fritz Leiber, Roger Zelazny,
Philip K. Dick, Ursula K. Le Guin, Philip Joseph Barnett y Robert Silver, que son los que representan esta nueva esencia del género que ha dado una vuelta y está experimentando lo que son otras cosas de no hace falta que haya robots y no hace falta que haya sea conquista del espacio, sino que hay muchas más cosas en la ciencia ficción. Mola de vez en cuando que se reinventen los géneros. Llegamos a la década de los 80, ¿vale? Que es la época del cyberpunk. Lo que pasó en la revolución que hubo en 1980 fue que ya había ordenadores y había redes de ordenadores conectados, entonces esto dio a los escritores nuevas ideas, ya que se había desarrollado la tecnología. Pues vamos a ver, nadie se había imaginado tener un ordenador en casa y que esos ordenadores estuvieran comunicando unos con otros, entonces se abrió un nuevo mundo y en esa época de los 80 se exploró esa nueva esencia. Entonces, por eso se creó el término cyberpunk, ciber por lo que son los ordenadores, y el punk viene de rebelde, subversivo, frecuentemente anarquista. Un poco más intentando ver dónde podría llegar. Autores importantes aquí, que también los conoceréis seguramente, son William Gibson, Bruce Sterling y Neil Stephenson. ¿Vale? Empiezan a experimentarse, los ordenadores daban una nueva visión. Tenemos después lo que es de la década de los 90-2000, tenemos el post-cyberpunk. Lo que pasó en esta época es que rechazaron todos los clichés del cyberpunk, se cambió la idea al nuevo cyberpunk, todo se veía más positivo teniendo en cuenta que esta es década de los 90-2000, ya había ordenadores en cada una de las casas, había internet, se veía que no era tan malo y la sociedad estaba cambiando, ya tenía esa tecnología dentro, entonces empezaron a verlo como a lo mejor esto es positivo porque estamos viendo que la sociedad es positivo. Los protagonistas en la época del cyberpunk eran como marginados, rebeldes, y en cambio aquí en esta de post-cyberpunk ya son aceptados socialmente en su contexto en el que están, no tienen que ser, no son repudiados, sino son personas adaptadas y que adoran la evolución científica, que no quieren destruirlo, sino que pues le dan estatus y está ahí y está bien. La primera novela post-cyberpunk que también tengo y quiero leer es de 1992 y es Snow Crash, de Neil Stephenson. Se considera, creo que era esta la novela que se consideraba como la que hablaba del internet en sí. Era muy guay, o sea, no sé qué vídeo vi que hablaban de novelas sobre internet y esta la ponían muy bien y por eso la quiero leer, sí o sí. Además de Neil Stephenson, como os he dicho, otros autores etiquetados como post-cyberpunk son Nancy Kress, Greg Edwards, Tad Williams, Charles Stroud y Richard Morgan. Después de esta época, bueno, a partir de ahí, también se han creado otros subgéneros contemporáneos como son el steampunk. El steampunk, digamos que es cómo sería el mundo si hubiéramos evolucionado a partir de otra obtención de energía. Normalmente cuando dices steampunk la gente piensa en tecnología de vapor porque es el que más se ha comercializado, pero steampunk tiene un montón de subgéneros y hay como tecnologías basadas en nuclear, tecnologías basadas en hidrológicas. La verdad es que es un mundo muy chulo, tal como lo ponen todo, atrae estéticamente, es maravilloso, es muy bonito, porque digamos que se fundamentan sobre todo, o la ambientación es la revolución industrial y la época victoriana, entonces es como muy visual todo y si queréis mirar fotos de steampunk y el género, la verdad es que habría que investigar mucho por todos los subgéneros dentro del steampunk. Luego tenemos el biopunk, que es centrado en los avances de la biotecnología. Si queréis ver, hay la película Gattaca, que está bastante bien, y de juegos está BioShock. Y luego tenemos también el retrofuturismo. Retoma en tono serio o irónico el entusiasmo por el futuro. Ya vamos a tomarlo a bien. No va a ser todo caos y destrucción. Ahora, esto es todo lo que hablamos de la ciencia, o sea, del género de ciencia ficción y su historia. Dentro del género de ciencia ficción hay
se puede hacer divisiones por criterios. Por ejemplo, se puede hacer por criterio de ciencia, por criterio de temas, por criterio de periodos o de enfoques. Uy, género visto. Bueno, os he hablado de la división de ciencia ficción en cuestión de tiempo, por épocas, pero me gustaría hacer además otras dos distinciones más. Sí, esto va a ser un vídeo muy largo, pero bueno. En función del criterio de ciencia tenemos 3 tipos: ciencia ficción dura, ciencia ficción blanda y ciencia ficción social. Yo pensé que nada más que había divisiones de blanda y dura, pero social está ahí y voy a hacer un vídeo sobre ello porque me parece muy interesante. La ciencia ficción dura, ¿de qué va? Pues digamos que es muy importante la ciencia ficción dura, los avances científicos, es sobre ciencias duras, exactas, explican muy bien todo, cómo se va desarrollando, no dejan nada de, bueno, pues esto no, sino le dan muchísima importancia a lo que son las ciencias duras, a las matemáticas, la física, todas esas ciencias. De hecho, son obras un poco complicadas de leer porque se centran demasiado en esos aspectos, pues intentan ser muy rigurosas. Y tenemos, por ejemplo, entre ellos, Mundo Anillo y Fundación de Isaac Asimov. Luego tenemos ciencia ficción blanda, que no se centran tanto en la tecnología y las leyes físicas, sino que hay otro apartado más importante. Ya no son más las ciencias puras, sino es un poco más de ya tenemos la tecnología, pero vamos a centrarnos en lo que son los personajes, en lo que es las ciencias, las letras. Las ciencias blandas ya no es de, no te voy a explicar cómo han conseguido hacer este viaje espacial, tan eso, sino qué es lo que está pensando el personaje cuando va para allá. Qué bien hablo. Escritores aquí importantes son Ursula K. Le Guin y Philip K. Dick. Aquí dan más importancia a lo que es o sea, no es tanto la ciencia, sino a los personajes y los sentimientos. Y luego está la ciencia ficción social, que dice que es aquella que presenta todas las características necesarias para ser considerada ciencia ficción, pero en lugar de especular sobre los avances científicos, lo hace sobre el desarrollo social. Tenemos lo centrado en lo científico, ya lo científico no es tan importante, y tenemos un nuevo apartado que es no solamente va a haber cambios científicos, sino que hay otros aspectos del ser humano que se pueden desarrollar. Sobre ciencia ficción social os voy a hacer un vídeo porque me parece muy interesante y tiene también bastante chicha. Y a mí me ha descubierto este nuevo mundo. El segundo criterio para dividir la ciencia ficción es por temas. Tenemos en primer lugar biopunk, que son obras basadas en la biotecnología. Después tenemos ciencia ficción apocalíptica y posapocalíptica. Normalmente suelen ser distopías, pero no tienen por qué ser todas, pero yo al menos las distopías las metería aquí. Aquí dicen, bueno, ejemplos son Valkyria y Fallout, perdonad. Ciencia ficción militar. Nuevamente, pues aquí en lo que es el componente militar es muy importante. Por ejemplo, en Starship Troopers o en libro en español es Las tropas del espacio. Colonización espacial, lo mismo lo dice. Obras centradas en conquistar otros planetas. Space Opera. Voy a leerlo, ¿vale? Porque esto es importante. Este subgénero concede especial importancia a los sentimientos de los personajes, las aventuras que les suceden y los escenarios donde se desarrolla la acción. Es parte del primer desarrollo de ciencia ficción y muchas veces fue vinculada con las historias pulp de la llamada Edad de Oro. ¿Vale? Género Space Opera. Quedaros ahí. Ciencia ficción, género Space Opera. Esto es importante y lo recalco porque ya hablaré de ello. Steampunk. Nuevamente ambientados en la época victoriana, en Inglaterra normalmente, pero no tiene por qué, con desarrollos tecnológicos anacrónicos. Se llama así, porque es de coger otra tecnología y desarrollamos a partir de ahí. Robótica. Hay muchas historias basadas en lo que son los robots y en la influencia de los robots en la sociedad, en sí mismos, inteligencia artificial. Retrofuturismo. Utiliza la imaginería futurista anacrónica de los 40 y los 50 para generar un ambiente de ciencia ficción novedoso. Un ejemplo de esto es Futurama. ¿Cuántas veces he dicho Futurama? Vale, pues Futurama. Retrofuturista. Ucronía.
Ucronía es a partir de un punto en el que había sucedido algo en nuestra historia, ese punto ha sucedido diferente y a partir de ahí han pasado cosas que han hecho que cambie el presente. Por último, viajes en el tiempo. Que aquí tenemos, pues especulamos sobre viajes en el tiempo, cómo pueden ser, cómo se pueden utilizar. Aquí un ejemplo dice El fin de la eternidad de Isaac Asimov. Y yo añadiría, como no, Rescate en el tiempo de Michael Crichton. Y luego pues tenemos lo que son los géneros mixtos, como pueden ser ciencia ficción fantástica, que a esto me ha llamado mucho la atención. Ciencia ficción fantástica son obras que combinan elementos de ciencia ficción con los de fantasía. Aquí mezclamos los dos géneros que estamos intentando separar, pero tenemos ciencia ficción fantástica. Y lo mejor de todo es que aquí está poniendo como ejemplo Harry Potter. Esto es Wikipedia, si no os gusta, ir a cambiarla. Luego tenemos, pues, ciencia ficción humorística, ¿vale? Es parodiar el género. Aquí, pues, os he dicho Futurama, pero la guía del autoestopista galáctico estaría aquí. Ciencia ficción gótica, pues es ciencia ficción, pero vamos a meterle el componente de gótico. Yo creo que la estética gótica siempre llama mucho la atención, entonces cualquier cosa que se desarrolle ahí es como de... atrae a la gente. Ciencia ficción policial, tal como puede ser... Bueno, aquí pone Minority Report, reporte en minoría. El relato en español es Reporte en minoría de Philip K. Dick. Simplemente, pues es una temática es en el futuro, bueno, lo que es futuro, desarrollo tecnológico, pero en trama policíaca. Nueva ola de ciencia ficción. Esta tiene un alto grado de experimentación como contenido, con forma, tal. Yo pondría aquí la obra Illuminae, que es ciencia ficción juvenil, pero la forma en la que está escrita me gusta muchísimo. Space Western es un género ambientado en el espacio que combina los elementos de la ciencia ficción con los motivos de frontera del western. Por ejemplo, Firefly. Y luego tenemos el Techno Thriller, que es ciencia ficción dura con el suspense policial. Como veis, definir la ciencia ficción es complicado y definir los géneros dentro también es más complicado porque empiezan a mezclarse los unos con los otros. Yo he descubierto bastantes cosas intentando hacer este vídeo, espero que vosotros también hayáis descubierto. Y para la siguiente, pues ya os hablaré de lo que es la ciencia ficción social, que yo no sabía que existía, pero me encantan las obras que hay sobre esa temática, género, subgénero, de eso. Seguro que vosotros también tenéis más ideas, dejadme en los comentarios si os ha parecido interesante el vídeo, si la verdad es que os ha liado más de lo que os ha ayudado, pero bueno, espero que os haya gustado. Yo he tenido que investigar y me he hecho, como veis, un guión que yo no me suelo hacer. Y nada, que eso, vuelvo a recordar. Para este mes, La máquina del tiempo de H.G. Wells, que haré una reseña en cuanto lo termine de leer y lo comentaremos. Todavía no sé si es un directo o simplemente una reseña y lo podremos comentar. Si queréis leerlo, os animo, lo iré poniendo en Twitter. Sí, en Twitter. Iré actualizando en Twitter la lectura del mismo. Son 150 páginas, me parece una historia corta e interesante. Para empezar por la ciencia ficción desde el principio. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!